toda institución, Jaime, y eso es importante que la gente lo sepa, en cualquier Estado democrático de derecho, toda institución tiene límites, y la Corte no está pintada, y las sentencias se tienen que acatar. Cuando uno no acata la sentencia, hay un código penal que tipifica esa acción. Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático, cuestionó las diversas denuncias que han puesto Patricia Chirinos en contra de todo aquel que se le opone, incluida la última en contra de los magistrados de la Corte Superior que admitieron la medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia. Poco le faltó a la congresista para decir que esa señora es una enferma que por poco amenaza a los jueces solo por llevarle la contraria. La congresista de Cambio Democrático señaló también que está sorprendida de la guerra político-judicial que algunos parásitos del Congreso están emprendiendo. Una prueba de ellos en las denuncias constitucionales que impuso la UMAN del Callao en contra de cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y los proyectos de ley que buscan interferir con algunas de las prerrogativas de la Junta con respecto al Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la remoción de jueces y fiscales, entre otros, lo que da el contexto y la prueba del copamiento institucional del que muchos hablan. Además, reveló que su bancada fue la única que se opuso a proseguir con el desacato de esa orden judicial e indicó que la suspensión de la sesión se debió al cálculo de las consecuencias penales que se podría traer, empezando por una denuncia constitucional contra el presidente de la mesa, primero por violación a ciertos artículos constitucionales y por el delito penal de desobediencia a la autoridad. A continuación te mostramos el video. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Jaime. Gracias por este enlace. A ver, los integrantes de la mesa, concretamente el señor Soto, dijo anoche que iban con todo, que no importaba lo que había otorgado esta sala constitucional, que no era pasible de atenderse, pero hoy recularon. A su juicio, ¿qué pasó? Acá hemos visto que puede haber sido un rapto de conciencia o una asesoría a último minuto diciéndoles paren porque pueden meterse en problemas. ¿Usted tiene más información en la interna? Sí, mire, yo agradezco un poco el análisis con el que usted empieza la entrevista, porque quizá otro hecho que podría ser interesante para la opinión pública tomar en cuenta es que además de la investigación que se ha abierto en Fiscalía, hoy la congresista Patricia Chirinos ha presentado también una denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema que han interpuesto, digamos, o que han admitido esta cautelar de la Junta Nacional de Justicia. Correcto. Entonces, la verdad es que Corte Superior. Entonces yo me quedo sorprendida de la guerra político-judicial que algunos congresistas están emprendiendo. Recordemos que además la congresista Chirinos es una congresista que ha interpuesto denuncias constitucionales por separado a cada uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, además de ser autora de algunos proyectos de ley que buscan interferir con algunas de las prerrogativas de la Junta, por ejemplo, con respecto a Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, ¿no? Remoción de jueces y fiscales, entre otros. Entonces, sí creo que esto le da un poco de contexto a esta situación de copamiento institucional del que muchos hablamos, que esta es una evidencia más. Pero aparte, tú me preguntabas por la reflexión de el recular o el retroceso, ¿no? O el cambio de la postura de la mesa directiva. Yo sí ahí he de decir que en verdad, más allá del cálculo en los votos, que tampoco eran tan certeros, ayer en la Junta de Portavoces hemos sido la única bancada como Cambio Democrático Juntos por el Perú que se ha opuesto, proseguir con el desacato, la desobediencia frente a esta orden judicial. Sí creo que ha sido un tema de el cálculo de las consecuencias penales que esto podría traer, y en efecto podríamos tranquilamente haber presentado una denuncia constitucional contra el presidente de la mesa, primero por violación a ciertos artículos constitucionales y segundo por el delito penal que está en nuestro código de desobediencia a la autoridad. Hay dos argumentos que me gustaría contrastar con usted. El primero es desde quienes promueven la salida de los magistrados por falta grave, que los jueces de la Sala Constitucional no tenían más camino que otorgarle la medida cautelar porque son jueces y al ser jueces son evaluados por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿cómo quedar mal con quienes te evalúan o te ratifican? Entonces ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Que puede tener una carga de subjetividad y sobre todo de proteger el puesto. ¿Qué piensa de eso? Mire, yo creo que ese argumento es fácilmente rebatible en tanto la crítica al proceso es anterior, ¿no? Y esa medida cautelar simplemente tiene un poco de congruencia con lo que se ha venido denunciando. Y creo que los medios de comunicación han sido testigos.
que no se haya votado un informe redactado en la Comisión de Justicia, sino con cargo a redacción, ya nos dice una serie de casos o temas violatorios al debido proceso, y en este caso en particular, como tú bien dijiste al comienzo, de violación de derechos fundamentales. Entonces, yo aquí, lamentablemente, tendría que comenzar a escribir argumentos de fondo, más allá de si los jueces van o no de algún momento a tocar con la Junta, sí ver cómo este proceso contra la Junta se ha ido llevando a cabo, y es a todas luces terrible, ¿no? Terrible y violatorio al tema, por ejemplo, de la edad, cuando ya hemos tenido casos en el Consejo Nacional de Magistratura que nos dan jurisprudencia sobre el tema de la edad, y además mucho menos consiste una falta grave, ¿no? El exhortar al Congreso o instar, pedirle al Congreso algo. Entonces, yo creo que este parlamentarismo que se ha querido o que se quiere instaurar de a pocos, que yo en verdad no, este parlamentarismo le llamo ocupamiento de las instituciones por parte de una fuerza política, ha tenido que encontrar ciertos límites, y esos límites es lo que se pretendía hacer hoy, ¿no? Otro argumento lo expone hoy en el diario Expreso, ¿no? Que es un diario que también es contrario a la Junta. Lo expone el señor Domingo García Belaúnde y dice: acá no hay nada que discutir. El artículo 93 de la Constitución Política del Estado dice que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Eso deja, en esta teoría, en esta argumentación, sin piso a lo que resolvió la Sala Constitucional. Ahora, ese es un tema interesante, porque es cierto que el congresista tiene todo el derecho, y yo lo escuchaba ayer en Junta de Portavoces de parte de una congresista que decía también: todas nuestras decisiones finalmente no son actos jurídicos, no son actos políticos. Y toda esa argumentación se entiende siempre y cuando no nos topemos con esas dos palabritas mágicas, digamos, importantes, que son derechos fundamentales. El Congreso no puede afectar un derecho fundamental y ampararse en que con el voto puede, ¿no es cierto?, cortarle el derecho fundamental a una persona o a una institución. Ese es el límite de la propia sentencia del Tribunal Constitucional, que le da la razón al Congreso, ¿no es cierto?, en cuanto a diferencias en contra de la institución, pero que en uno de sus fundamentos establece el control jurisdiccional, el control judicial, y vale para aquellos actos en donde el Congreso se extienda de sus funciones, y violar derechos fundamentales sí es violatorio en ese sentido. Entonces, toda institución, Jaime, y eso es importante que la gente lo sepa, en cualquier Estado democrático de derecho, toda institución tiene límites, y la Corte no está pintada, y las sentencias se tienen que acatar. Cuando uno no acata la sentencia, hay un código penal que justifica esa acción. Entonces yo creo que eso sí es importante para que ellos evalúen. Incluso uno de los magistrados que tampoco es pro Junta Nacional de Justicia, aunque es un poco cruel, digamos, armar dos bandos en ese lado, el señor Blume, ¿no es cierto?, decía que le parecía una intromisión frente a las funciones del Congreso, pero que igual habría que cumplir y luego presentar, ¿no?, un recurso, una demanda, una apelación, lo que sea. Entonces, ese es un poco el camino que se ha seguido. Yo me imagino que ha sido producto del asesoramiento y también un producto de calmar un poco el apasionamiento político que tienen por querer estar en todos lados. Sigrid Bazán es congresista de Cambio Democrático y Juntos por el Perú. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Sigrid Bazán? ¿Crees que Patricia Chirino siga denunciando a todo aquel que no esté de acuerdo con ella? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.